al Evangelio según San Mateo, capítulo 3 y verso 11 y 12. Estaremos hablando sobre el tema un encuentro con el Espíritu Santo. Y dice así a la letra la santa palabra de Dios, Mateo capítulo 3 y verso 11. Y dice: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era, recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Gracias te damos en el nombre poderoso de Jesús. Puede ocupar su lugar, puede sentarse. Creo que una de las cosas interesantes entre medio de todo esto es que muchas veces hay ocasiones que nosotros nos acercamos por curiosidad. Algunas veces en otras ocasiones nos acercamos porque queremos recibir algo. Así es en este pasaje. En este pasaje en el cual hemos leído, nosotros vamos a descubrir algunas cosas, ya que dentro de ello vamos a encontrar a un hombre que tuvo realmente un privilegio tan grande como no lo tuvieron los profetas, como no lo tuvo ningún otro hombre en el Nuevo Testamento, sino que en este preciso momento hay un hombre que tuvo una experiencia espiritual y una experiencia tan grande que en el inicio de su ministerio mucha gente se acercaba a él por curiosidad, e incluso precisamente algunos porque le oían simplemente hablar. Pero en realidad esta porción también a nosotros nos va a llevar a tener un encuentro espiritual. De la misma forma, aquellos que ya lo tuvieron, les avivará ese deseo o ese toque o ese encuentro espiritual que en un momento lo han tenido con el Señor mismo, ya que muchas veces nosotros decimos estar cerca del Señor, pero en realidad nuestro espíritu y nuestra vida da testimonio que estamos lejos del Señor mismo. Por eso nuestra vida va a tener que ver con este mismo encuentro que se tiene que ver en el ámbito espiritual. Para ello, yo he dividido este sermón en dos secciones. En dos secciones en las cuales yo observaré primero su trasfondo histórico, pero la segunda parte que tiene que ver con la experiencia en el espíritu que cada uno de nosotros ha tenido, y que cuál ha sido nuestros tropiezos, o por qué nosotros hemos dejado de sentir al Señor mismo, su cercanía, y por qué nosotros nos hemos alejado de ello. Ahora, quiero iniciar hablando del trasfondo histórico de este pasaje, porque hay que ver realmente el llamado realmente de este hombre. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 1 y verso 29, hoy vamos a leer un poquito de Biblia. Es que si usted está acostumbrado a fojear las hojas, hoy se va a poner a prueba, porque quiero llevarlo a usted
que si usted no trae su Biblia de igual forma, mire en la pantalla las citas bíblicas. Quiero que usted se dé cuenta que no es algo que yo estoy trayendo nomás por decirlo y saturarlo de Biblia, sino que cada uno de nosotros vea el encuentro genuino de un hombre que estaba dispuesto a eso y a mucho más, y que en sus inicios, créame, que como buen siervo de Dios se mantenía haciendo lo que Dios le había mandado hacer. ¿Por qué? Porque él tuvo el privilegio no solamente hablar del Mesías prometido. En Juan capítulo 1 y en el verso 29 dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel quien yo dije: pues de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Juan en ese momento está hablando del Mesías. Pero qué cosa más linda que Juan, él está diciendo: he aquí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Yo quiero que nosotros veamos que si hay un pasaje en la Biblia que también tiene que relatar y tiene que ver con la Trinidad misma, van a ser los siguientes, para que nosotros descubramos que Juan, aparentemente nosotros no tenemos mucho que predicar acerca de Juan. No, pero tenemos mucho que predicar de Juan y hablar de Juan con respecto a sus experiencias personales, a lo vivido por él en su ministerio. Porque si él algo tiene que contar es que él vio completamente la presencia misma del Espíritu Santo, algo que saturaba su espíritu, algo que realmente su vida era conmovida. Yo no sé cuándo usted haya tenido esa experiencia en el Espíritu, o quizá no lo haya tenido, porque usted en el momento me dirá: pastor, yo de todo eso yo no sé qué es, ni lo entiendo. Pero hay algo que sí quiero decirle, que para poder entender las cosas espirituales realmente hay que darle un lugar a lo que es lo carnal y ponernos en las cuestiones espirituales. ¿A qué me estoy refiriendo? Porque para que Juan pudiera decir en ese momento, sin que se lo hubiesen presentado, aunque fuesen de la misma familia, Juan estaba diciendo: he ahí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Y a Juan no le estaban diciendo: ese es el Mesías. El Espíritu de Dios empezaba a saturar la vida de Juan y a prepararlo para las cosas que aún iba a ver y iba a tener su propia experiencia. ¿Por qué? Porque era un hombre que va a tener en un par de momentos, va a tener, y la Biblia nos va a declarar la experiencia que él tiene con el Espíritu y con el Hijo de Dios. Quiero que vaya conmigo a Mateo capítulo 3, en el verso 11, vamos a ir pausadamente. En Mateo 11, y en el verso, en el verso 1, quiero regresar al verso 1, quiero iniciar allí, en el verso 1 del capítulo 3, dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado. Y hay algo interesante. Juan, a ese momento, Juan él había visto al Cordero de Dios, pero no había tenido ninguna relación cercana. Ahí ya no. ¿Por qué? Porque realmente cuando nosotros oímos hablar acerca de la vida de Juan, y es un poco corta, y normalmente lo relacionamos simplemente con el bautismo y luego lo relacionamos con la cárcel. Pero no, Juan vivió en la misma época en la que el Señor mismo empieza el ministerio.
y da el inicio él en su ministerio. Pero él está diciendo, y recordemos una cosa, que Juan nos estaba bautizando para arrepentimiento de sus pecados. Ahora, en el verso 7, allí mismo, en el capítulo 3, dice: al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, él les amonestaba. Ahora, las amonestaciones de Juan, no a mucha gente le iba a caer en gracia, ni iba a tener aplausos de muchos de ellos. Las palabras, cuando llegan a nosotros, y si nosotros estamos mal ubicados, nosotros vamos a murmurar, nosotros vamos a hablar y hasta proferir palabras malas en contra de aquel que está diciendo el mensaje. Por eso es que Juan, conociendo en la época en la que él estaba viviendo, él dice, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Juan está hablando ya acerca del tiempo cuando el Señor ha dicho que Él vendrá. El que dijo que iba a venir, Él vendrá. Él no tiene por costumbre dejar las cosas en el olvido como normalmente lo hacemos nosotros. Él está diciendo, Él está enseñando que viene una ira como la que nunca ha habido, y que cada uno de nosotros recibirá la paga según como así es. Por eso es que él en el verso 8 dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Bueno, ¿qué es eso, hermano? Yo me voy a venir a arrepentir. Sí, hermano, les diré una cosa. A veces nosotros ofendemos, hablamos mal de todo el mundo, decimos las cosas en contra de cualquiera, pero nunca nos cuidamos la lengua. A todo el mundo le buscamos defecto, pero yo le quiero decir algo. Cada vez que usted le busque un defecto a uno de sus hermanos, a alguien, por favor véngase y véase a la luz de la palabra. Y cuando se vea a la luz de la palabra, entonces después señalas a tu hermano, habla mal de tu hermano. Porque lo que sucede es que nosotros señalamos a nuestros hermanos, pero nosotros nunca nos vemos de qué nosotros estamos cojeando. Por eso es que él está diciendo, él empieza a decirnos a nosotros: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. ¿Y qué es eso de frutos? Dice la Biblia: el árbol por su fruto se conoce. Por lo tanto, lo que nosotros hacemos, que nosotros mismos no nos podemos ver, hay otros que sí nos ven a nosotros. Y lo que sucede es que no estamos dando frutos buenos, sino estamos dando frutos malos. A veces también nosotros estamos, ¿qué? Muchos hablan de nosotros, pero ¿no será que en realidad? Mire, le voy a contar, en una ocasión un hermano entró al baño, y cuando salió del baño llevaba un pedazo de papel prendido en el zapato. Y nadie le quería decir, pero todo el mundo se reía de él. Nadie le quería decir que llevaba pegado, y lo que sucede es que no llevaba un pedazo de papel pequeño, llevaba un pedazo bastante considerable, de manera que cada vez que él daba vuelta, el papel daba la vuelta por este otro lado y el papel daba la vuelta, y él no se veía porque el papel lo llevaba pegado en la parte de abajo, y bien pegado en la parte de abajo de su zapato. Entonces muchas veces nosotros no queremos darnos cuenta qué clase de defecto o de qué fruto el que nosotros tenemos, que los demás están viendo en nosotros. Y muchos a veces, cuando nos quieren decir a nosotros cuál es el problema que tenemos, nosotros inmediatamente estamos ¿qué? A la defensiva.
no podemos ni siquiera escuchar a nadie. Hasta que un hermano tuvo la valentía, se levantó, le echó el brazo y le dijo: hermano, todos se le quedan viendo porque en el zapato lleva usted prendido un pedazo así de papel. Sí, le dijo, es que yo veía que todos se reían de mí. Entonces vino y se dio cuenta, entonces le quitaron. ¿Cuántas veces le han dicho a usted que usted tiene algún problemita que está haciendo división entre usted y los demás? ¿Y cómo lo tomó? Pues mire, pastor, a mí allá en mi rancho me enseñaron que en mi rancho los de mi apellido, esos no se rinden. Pues no vale que empiece a rendirse, porque entonces no trae buen fruto. Porque no hay frutos de arrepentimiento. A veces nosotros seguimos pensando de la misma forma. Y usted me va a decir, pastor, pero usted está hablando de Juan y ahora ya se metió en lo personal. Sí, le voy a decir por qué. Porque Juan estaba dispuesto no solamente a ceder su lugar, sino a decir, he ahí el Cordero de Dios. He ahí el que viene ahí, es mucho mayor que yo. Ese merece toda gloria, ese merece toda exaltación. Pero nosotros nos cuesta trabajo decirle a otro hermano que está bien lo que tú haces, tú eres digno de que yo te aplauda, permíteme ayudarte, permíteme estar contigo. Pastor, pero esas cosas no tienen que ver tampoco en el matrimonio. ¿Cómo no? En un ratito vamos a llegar. En un ratito vamos a descubrir realmente por qué Juan, su mensaje era tan controversial. Porque su sermón muchas veces no era bien recibido. El verso 9 dice: y no penséis dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo, Dios levantará hijos de Abraham aún de estas piedras. Porque a veces nosotros, perdónenme la palabra, pero a veces nosotros nos creemos los más grandes cristianos de la época. Y estamos más equivocados, como el que me vino a preguntar ahí hace un ratito, que el hermano lo tuvo que atender. A veces no entendemos, y todo lo que escuchamos lo escuchamos y lo entendemos a nuestra propia manera, sin darle un poquito de cabida al Espíritu, para que el Espíritu produzca crecimiento en nosotros. ¿Y por qué? Porque hubo un hombre en una ocasión, en una de mis enseñanzas, que dijo: el pastor lo que está diciendo es que nos está dando licencia. ¿Para qué? Para que tomemos. ¿Quién ha dicho que yo le estoy diciendo a usted que yo estoy dando licencia para que usted tome? No sea sinvergüenza. Si tiene ese espíritu de borracho, venga para que lo liberemos, y venga para que el Señor haga algo grande en su vida y transforme su vida. ¿Por qué? Porque muchas veces queremos acomodar las palabras para nuestro propio deseo carnal, porque la carnalidad y el espíritu se entreponen entre sí en cada uno de nosotros. Porque la verdad que el espíritu quiere, pero la carne también es difícil, y esa es con la que luchamos todos. Al menos hubieran dicho amén. ¿Ah? ¿Por qué? Porque para comprender las cosas espirituales, me recuerdo que aquella otra hermana decía: ay, pastor, a mí me gusta que usted... Yo no vine aquí para golpear a nadie, porque me dice: es que a mí me gusta, pastor, y le hace así, ¿no? Es que yo no vengo a golpear, hermana, yo lo que vengo es que reflexionemos en la palabra, y en la palabra nosotros encontraremos regeneración, nosotros encontraremos santificación, porque la Biblia dice que el que no se guarda y sin santidad, nadie verá al Señor. Aquí no se trata de golpear a nadie. Aquí se trata de que si nosotros no nos guardamos, no veremos el rostro del Señor. Por eso Juan, en su época, Juan hacía lo que el Señor le había puesto a decirle. Y dentro de ellos estaba hablando a aquellos judíos que presumían de ser grandes religiosos y que conservaban y tenían a Abraham dentro de todo ello. Ahora nosotros mismos presumimos de ser cristianos, pero vivimos una vida que deja mucho que desear. Pastor, pero en eso no se meta, porque esa es mi vida privada. No, eso puede ser muy tu vida privada,
Pero te diré una cosa, al Dios que yo sirvo, al que yo le predico acá, Él es santo y 3 veces santo. Ahí no se meta conmigo, pastor, porque entonces usted se la va a tener que ver. Yo no me voy a tener nada que ver contigo, porque ahora te vas a dar cuenta que hubo un hombre que tuvo que abrir su corazón, reconocer en ese momento, y siendo un hombre que realmente estaba apartado para algo muy especial. Muy especial, porque muchos de vosotros han recibido una palabra de parte de Dios para hacer algo especial en las manos del Señor, pero que también han dejado de dar el siguiente paso porque hemos dejado de ser espirituales. En el verso 11, él comienza a decir, el verso 10. En el verso 10 es para complementar toda la parte dicha anteriormente. El verso 10 dice, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado, ¿a dónde? Al fuego. Yo no tengo la hacha puesta, porque no soy digno de establecer justicia. Pero hay uno que establece justicia y que escribe todo lo que nosotros hacemos individualmente. Y cada uno de nosotros recibirá su paga según sea. El apóstol en el libro de Corintios dice, si tus obras fueran como de madera, de hojarasca, dice, al ser pasadas por el fuego se quemarán. ¿Cuáles son tus obras? ¿Cuáles son tus frutos? Entonces a veces nosotros decimos, no, es que esto es una cuestión del pastor. No, no es una cuestión del pastor, es una cuestión de identificación espiritual. Y cuando tú te identificas en el Espíritu, recordarás que ahí sentadito, ahí como estás ahora, en este momento, hay uno que redarguye, hay uno que corrige, pero que tampoco le queremos dar espacio para que Él nos corrija. ¿Por qué? Porque la experiencia de este hombre va a ser única, como en su momento la tuvo usted. Yo le voy a preguntar, ¿cuándo fue aquel día que usted tuvo un encuentro con Jesús? ¿Cómo se sentía usted en ese día que usted vino y usted dice, y usted levantó sus manos y dijo, Señor Jesús, yo te recibo como mi Señor y Salvador? ¿Se recuerda usted aquella vez primera que usted sintió ese toque especial, que levantó sus manos y que el Señor lo visitó y de repente usted empezó a dar vueltas y de repente cayó y quedó por allá acostadita y que parece que alguien llegó y le pegó y usted no sintió, pero de repente usted apareció allá en el piso? Y de repente usted en otra ocasión, de repente empezó a hablar en otras lenguas. Bueno, ¿dónde ha quedado todo eso? ¿Dónde está toda esa libertad que habéis recibido de parte del Señor? ¿Dónde está? ¿Está atada? ¿O está simplemente porque no quieres oír lo que el Señor está hablando a tu vida? Ahora, Él empieza a declarar su propia experiencia. Él empieza a declararnos su propia historia, y la vamos a comparar con la nuestra. El verso 11 dice, y a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Qué lindo, porque ahí nosotros decimos, yo quiero ser bautizado con el Espíritu Santo. Sí, pero hay una cosa, hermano. Si el Espíritu de Dios está en ti, tú no puedes estar quieto. Tú no puedes estar ahí, porque donde está el Espíritu de Dios, allá hay libertad. Juan está revelando algunas cosas importantes, y no voy a ir a muchas detalladas porque el sermón se nos va a hacer muy largo, pero simplemente voy a señalar algunas en específica. Como por ejemplo, él está diciendo, cuyo calzado yo no soy digno de llevar. En la época de Jesús, el que quitaba el calzado del amo era el esclavo.
Y Juan acá precisamente, él está diciendo, yo no soy digno de desatarle las correas. Imagínense, ni como esclavo se consideraba, porque a la verdad el Señor es mucho más que nosotros y a veces nosotros nos consideramos más grandes que el Señor. Y Juan está siendo tan humilde acá que está diciendo cuyo calzado, en otra versión dice, en cuyo calzado no soy digno de desatarle. Y está diciendo otra palabrita más ahí, porque él está diciendo, dice, él los bautizará con el Espíritu Santo y fuego. ¿Para qué sirve el fuego? El fuego sirve para probar muchas cosas. En el final de los siglos, nuestras obras serán probadas. Y todos aquellos que sean aprobados realmente serán que el fuego tiene varias tipificaciones en este caso, pero acá le quiero decir, también el fuego está destinado para aquellos, los hijos de maldad. Por lo tanto, si nosotros no vamos entendiendo realmente lo que Él nos está tratando de decir, pero el verso 12 viene a decir aún todavía, su aventador está en su mano, limpiará su era, recogerá el trigo del granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Hay una concordancia precisamente hablando textualmente. ¿Sabes qué, hermano? En una ocasión Pedro le dijo, Señor, yo quitaré la cizaña de en medio del trigo. Detente, Pedro. No os toca a vosotros quitar la cizaña de en medio del trigo. El Señor está diciendo en esa ocasión y le dice, llegará el tiempo en que yo separaré el trigo y la cizaña. Y la cizaña será apartada para echarla al fuego. Ahora yo pregunto, ¿qué somos nosotros? ¿Cómo está tu vida? ¿Qué fruto estamos dando para que nosotros seamos trigo o seramos una cizaña? ¿Por qué? Porque no voy a separar yo a nadie. El Señor se encargará de separarnos porque nuestros frutos están dando testimonio de lo que nosotros vamos encontrándonos. Pero lo más lindo de todo comienza en el verso 13. En el verso 13 entonces dice, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Oiga, qué interesante esa parte. Qué interesante esa parte. Porque Juan invitaba a todos los que andaban mal a que si vinieran y se bautizaran. ¿Por qué es entonces que en esta ocasión ahora él tiene que venir como uno de aquellos que hacían mal a bautizarse? Hay varios propósitos especiales acá. Por eso la experiencia de Juan es única. La experiencia de Juan es algo espiritual. Porque a él le va a tocar bautizar a uno en que no hay pecado. En aquel que no hubo pecado se hizo lo más vil de este mundo. ¿Para qué? Para llevar sobre sus hombros la carga. Y dice, y él se acercó a Juan para ser bautizado. Oiga, pero si Juan estaba bautizando a todos aquellos y le decía, generación de víboras, vengan, bautícense, arrepiéntanse. Y al maestro, ¿cómo le iba a decir Juan? Uno se pregunta eso y dice, ¿y aquí qué? ¿Qué está pasando con esto, pastor? Pero mire, la Biblia es tan clara al decirlo, dice el verso 14, mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Juan todavía le cuestiona y le dice, tú vienes a mí que yo te bautice, cuando yo debería de ser bautizado por ti, porque tú eres el Cordero, mis ojos han visto al unigénito Hijo de Dios. Ahora, ¿cuántas veces usted ha estado en esa presencia tan especial con el Espíritu de Dios? Pero ¿cuántas veces también no ha entendido y ha cuestionado al Espíritu? Cuando nosotros no entendemos muchas cosas, lo mejor que podemos hacer es guardar silencio y esperar qué es lo que el Señor debe de hacer o el Señor hará. Pero como nunca nos falta, hay algunos que siempre traemos un montón de preguntas y cuestionamientos.
que no hemos aprendido a entender las cosas espirituales. Pero Jesús le respondió, dice el verso 15, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Y entonces lo dejó. Había un propósito específico. Juan mismo, aquí en este mismo capítulo, dice realmente que Juan no vino a hacer lo suyo, sino él vino a hacer lo que el Padre le envió. Y que el Padre le envió a establecer justicia, porque a través del Hijo es que cada uno de nosotros es justificado delante del Padre. No somos justificados por nuestros propios hechos, porque nuestros mejores hechos son como trapos de inmundicia, dice el profeta. Iba a decir, ahora está hablando demasiado, pastor, con respecto a las cuestiones espirituales y no podemos entenderlo. Sígueme para que te des cuenta qué cosa tan importante es la que tuvo Juan que ver. Porque mírale qué experiencia más linda la de Juan. El verso 16 dice, y después que fue bautizado,